Yo quiero hablarles en este ratito y en este día especial de la paternidad. Y como dije, no está en la Biblia el Día del Padre como no está el Día de la Madre o el Día del Niño. Pero no está mal, no está mal que dediquemos un día de alguna forma a bendecir la familia y en este caso, en el día de hoy, a bendecir el Día del Padre. Como dije hace un rato, la paternidad tiene que ver con ese amor de dar, de querer edificar un camino de bendición para lo que es nuestra descendencia. ¿Hablará la Biblia acerca de la paternidad? Por supuesto que sí. Hay mucho, muchísimo. De hecho, la oración más famosa del mundo habla de paternidad, que es el Padre Nuestro justamente. Y es la oración más famosa y más repetida y recitada por toda la historia de la humanidad. Yo quiero al menos en este ratito compartirte 4 aspectos de la paternidad. Y es muy interesante porque 3 aspectos tienen que ver con la paternidad desde la perspectiva de Dios, pero uno de los aspectos tiene que ver con la paternidad desde la experiencia humana. Así que vamos a ver qué nos dice la Biblia. Ustedes anoten los textos si quieren. Yo después voy a grabar un resumen de lo que voy a compartir hoy para que quizás también sirva que lo puedan compartir con otros. Lo primero que quiero decir está en Primera Crónicas, capítulo 17, versículos 12 al 13. Dios está hablando y está hablando con el rey más extraordinario que tuvo Israel, el rey David. Y ustedes saben, David amaba tanto a Dios y Dios amaba tanto a David. Y Dios le dio todo a David. Le dio un reino, le dio poder. Recuerdan ustedes que cuando David se hace cargo del trono de Israel y de Judá, los dos reinos, David había vencido a todos los enemigos alrededor. Dios había respaldado a David como general para vencer a los enemigos del pueblo de Dios. Dios le había dado riqueza impresionante. Dice las escrituras que él tenía habitaciones en el palacio que eran enormes, completas, llenas, llenas y llenas de oro, de plata, de bronce. Así que podríamos decir que, sin ninguna duda, Dios había bendecido en su paternidad hacia David con un montón de bendiciones y de cosas concretas. Sin embargo, Dios le dice a David en Primera Crónicas 17, él dice, está hablando de lo que quería hacer Dios en la vida de David. Y Dios dice, Él me edificará una casa. No está hablando de una casa material, sino de un hogar, de una familia. Y Dios le dice, y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que estaba antes de ti, haciendo referencia al rey Saúl. Pero miren esta frase, yo seré padre para él, y él será hijo para mí, y no quitaré de él mi misericordia. Lo primero que yo aprendo de la paternidad de Dios a la luz de este texto es que si bien Dios, porque Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno. Y si bien Dios en su bondad había llenado a David de riquezas, de gloria en términos de reconocimiento de los otros reyes, de los otros reinos, le había llenado de poder, como dije, le había ayudado a vencer a los enemigos de Israel, ganando y venciendo a todos los pueblos enemigos. Como dije, había llenado su casa de riquezas increíbles, de oro, de plata, de bronce. Sin embargo, es como que aquí Dios establece una prioridad, ¿no? Dios está diciendo, pero para mí lo más importante es que yo sea un padre para él y él sea un hijo para mí. Lo primero que quiero decir es que, por supuesto que Dios nos bendice.
Por supuesto que Dios pone el pan sobre nuestra mesa. Por supuesto que Dios nos hace progresar. Fue muy lindo ayer cuando, más allá del locro, fui a la casa de Patti y de Lucio y me mostraron ellos el plano y el proyecto que tienen de una edificación que van a hacer ahí, de un salón, etcétera, de primer nivel, extraordinario. Y la verdad que yo me contaba a mi esposa, ¿no? Qué bendiciones cuando los hijos de Dios progresan, ¿no? Y yo veo la mano de Dios ahí bendiciendo el trabajo de Lucio y de Patti y su fidelidad al Señor, y su entrega y su servicio también, como lo ha hecho con todos los que estamos aquí conectados. Sin embargo, debo decir que por supuesto que si bien Dios ama bendecirnos, lo más importante es para él, Dios le está diciendo a David, mira que yo te rebendije. Él le dice, yo te edifico una casa y voy a establecer tu trono para siempre. O sea, Dios está diciendo, te voy a dar todo eternamente. Pero Dios establece acá una prioridad maravillosa. Dios dice, pero para mí lo más importante es que yo sea un padre para vos y que vos para mí seas mi hijo. Qué extraordinario, qué extraordinario. Todos los que estamos aquí le damos gracias a Dios de cómo Dios bendice nuestro trabajo, ¿no? Cómo Dios nos ayuda a progresar, cómo hay planes, cómo bendice la vida de nuestros hijos, cómo pone el pan sobre nuestra mesa, cómo nos cuida. Grandes manifestaciones del amor de Dios sobre nuestra vida. Pero lo más importante, la bendición más maravillosa que Dios quiere derramar sobre nuestra vida y que no quiere y quiere que nunca lo olvidemos, es que Él quiere ser un padre para nosotros. Y no puede haber padre si no hay hijos. Así que no solamente Él quiere ser un padre para nosotros, sino que Él desea que nosotros tengamos la actitud de ser hijos de Él. Para mí es maravilloso este versículo porque nos habla de las prioridades, de lo más importante. A veces los seres humanos medimos a Dios conforme a lo que nos da o a lo que hace. Y la verdad es que es un error medir el amor de Dios por lo que hace, aunque Dios hace cosas. Pero lo cierto es que nunca ningún regalo que Dios nos dé, ni siquiera los regalos que uno podría decir, como estaba diciendo hace un momento, que merecemos como resultado del trabajo. Ni siquiera eso, que es justo, es lícito, el progreso como resultado del trabajo, del esfuerzo, etcétera. Pero ni siquiera eso puede reemplazar esta actitud maravillosa que Dios quiere tener hacia cada uno de nosotros. Mira, yo te rebendigo. Miren, Dios le estaba diciendo a David, David, quédate tranquilo, tu trono va a ser para siempre. Qué tremenda esa definición. Pero Dios le dice, pero ¿sabes qué? Yo quiero que lo más importante en mi relación con vos es que yo quiero ser tu padre y yo quiero que vos seas mi hijo. En un mundo que está tan confundido, ¿no? Y del cual tenemos que tener mucha misericordia, tanto de un extremo o de otro. Los que por este mundo injusto les ha tocado la pobreza o las limitaciones, yo entiendo que es difícil agarrarse de Dios o entender que Dios les ama cuando las injusticias de este mundo provoca que haya carencias en la casa. Por supuesto que sí. Pero en el otro extremo también de la gente que por distintas razones está mucho mejor y de alguna forma no tiene necesidades, como hemos dicho más de una vez, ¿no? Yo conozco gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. En ambos extremos de la vida, yo creo que Dios reafirma esta actitud de su corazón. Mira, yo te puedo dar todo lo que necesitas, pero lo más importante es que me dejes ser tu padre. Yo quiero ser tu padre y yo quiero que vos seas mi hijo. Así que lo primero que nos enseña Dios acerca de la paternidad es que justamente esto, es su prioridad, es ser nuestro Padre. Él quiere. Y su prioridad es que nosotros tengamos la decisión de ser sus hijos. Lo segundo que quiero decir está en Isaías 64:8. Y en este texto el profeta está hablando y dice, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre.
nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Vos sos nuestro Padre, nosotros el barro. Vos sos el alfarero, nosotros somos obra de tus manos. Lo segundo que quiero destacar de la paternidad de Dios es que la paternidad de Dios nos moldea. La paternidad de Dios nos da forma. La paternidad de Dios, y no nos da cualquier forma, nos da la mejor forma. Como el alfarero, ¿no? Quizás ustedes alguna vez habrán visto un alfarero como cuando hace las cerámicas y todo eso. Es como el que pinta, ¿no? Yo me acuerdo más de una vez haber visto a Ruti cuando estaba estudiando y tenía que hacer esos cuadros con pintura concreta, no en la computadora. Y yo, pues, cuando ella empezaba con los rasgos así, yo me decía, ¿viste esto? ¿Viste? Yo no entendía nada de lo que estaba haciendo. Pero cuando el cuadro terminaba era una maravilla extraordinaria, ¿no? Como el que le da forma. Bueno, la segunda característica de la paternidad de Dios es que Él es nuestro alfarero, Él nos forma. Sus manos trabajan, vieron como el alfarero hace con el barro, mientras la cosa esa va dando vueltas y va haciendo el recipiente y qué sé yo, y si aparece algún globito de aire, lo revienta y vuelve a formarlo, y, y si la vasija se corre a un costado, lo vuelve a enderezar, o en el peor de los casos, si la vasija salió mal por lo que fuera, la destruye completamente. Vuelve a mezclar el barro y vuelve a hacer una nueva. Pero siempre con la idea de que lo que está haciendo sea bueno, sea lindo, sea útil. Así es como Dios trabaja con nuestra vida. Ustedes y yo, en las experiencias que todos hemos tenido en la vida, algunas súper alegres, felices, y otras no tanto. Algunas nos han hecho llorar de risa y otras nos han hecho llorar de tristeza. Pero en todas, cuando pasa el tiempo y uno mira para atrás, puede ver que Dios ha estado ahí y nos ha estado formando. Y hemos aprendido algunas cosas, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, dice la Escritura, uno se pone más sabio y se da cuenta, ¿no? ¿Te acordás cuando pasé esto en mi vida? Y fue difícil, ¿no? Pero Dios estuvo ahí. Y mirá lo que aprendí, ¿no? ¿Y te acordás cuando pasó esto en medio de la familia, esa complicación o esa tragedia? Qué difícil que fue. Pero Dios estuvo ahí y mirá lo que hoy aprendí. O los que tenemos herencia y a veces uno entiende, ¿no? Como la juventud es más impetuosa y en el buen sentido, ¿no? Como todos, cuando hemos sido adolescentes, que llevarse el mundo por delante y esto y aquello. Y uno dice, no, no, pará, la vida no es tan así, ¿eh? La vida no es tan así. Y uno enseña desde qué perspectiva, desde la perspectiva del que ya fue formado. Para mí eso habla de el compromiso y la responsabilidad que tiene Dios de hacernos buenas personas. Dios está comprometido como alfarero para cuidarnos, para moldearnos. Dios no tiene hijos y los abandona, Dios se ocupa de ellos. Esto de que Él sea alfarero para mí muestra ese gran compromiso de Dios, ese gran compromiso de pasar tiempo con nosotros, de enseñarnos, de hablarnos, de moldearnos. Quizás algunas veces de darnos mi abuela decía un chirlo, no sé si se usa esa palabra hoy, pero hace muchos años se usaba, con tal de que paremos un poco, ¿no? Y nos enderecemos o aprendamos alguna lección que a veces, como se dice, por las buenas no queremos aprender. Lo que yo veo en esto de que Dios sea alfarero es ese gran compromiso de Dios. Yo quiero trabajar en tu vida. Yo quiero formarte para que así como la buena vasija, vieron que después la pintan y brilla y cumple la función, bueno, de la misma forma, ¿no? Dios nos forma y nos moldea para que también nosotros brillemos y para que también nosotros cumplamos nuestro propósito en la vida. Así que qué bendición que nuestro Dios es alfarero y nos va formando. Y Dios te hizo así.
Vos sos hermoso así como yo te veo desde aquí de la pantalla porque Dios decidió hacerte así, porque Dios te formó externamente y te formó internamente. Lo tercero que quiero decir, hablando de la paternidad, lo dijo Jesús. Y acá Jesús no hablaba solamente de la paternidad de Dios, sino que también habló de nuestra paternidad o de la paternidad humana en general. En Mateo capítulo 7, versículo 11, hay un texto increíble de Jesús, unas palabras de Jesús. Jesús dice, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Y cuando yo estaba estudiando esto de la paternidad para poder compartir con ustedes, me puse a pensar en esta comparación que hace Jesús tan realista, tan realista, tan concreta. Porque él dice, mire, lo cierto, ¿saben qué está diciendo con esta frase? Ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Saben lo que está diciendo? Jesús está diciendo, no hay una paternidad perfecta. No hay una paternidad perfecta. Y aún miren, si ustedes no tienen la capacidad de tener una paternidad perfecta, sin embargo, algo bueno han hecho, cuánto más su Padre en el cielo va a dar las cosas buenas que ustedes necesitan. A mí me impactó esa frase. Me impactó que Jesús describiera tan concretamente las limitaciones de nuestra paternidad, de los que somos padres, pero también las limitaciones de los que fueron nuestros padres. De una u otra forma, todos estamos ahora recordando a nuestro padre, ¿no? Es inevitable. El día del padre, tu mente viaja, o si viste alguna foto por ahí que tenés en tu casa, alguna foto vieja, qué sé yo, recordás a tu padre. Y lo cierto es que recordás tu padre como fue tu padre. Esa es la verdad. Y uno corre el riesgo, ¿no? De que quizás si hemos tenido padres que nos han marcado y que por distintas razones uno hoy tendría muchos reclamos para hacer, digamos, a esa paternidad. Me encanta esta frase de Jesús, porque él está diciendo, miren que no hay una paternidad perfecta, pero a mí me llamó la atención esto. Jesús dice, aunque no hay una paternidad perfecta, algo bueno hicieron. ¿Me siguen? Porque Jesús dice, miren, aun siendo ustedes padres malos, igual les dan algo a sus hijos. Eso es algo bueno. Entonces a mí me hizo pensar en esto, ¿no? Y quiero tomar un par de minutos para hablar de mi propia experiencia con mi padre. Como ustedes saben, mi papá fue hijo natural, nunca conoció a su papá. Fue abandonado, siendo niño muy pequeño, vivió en la calle, con todo lo que significa vivir en la calle. Cada vez que yo veo un niño de 5, 6, 7 años, a veces me acuerdo de mi padre porque así estaba él en esa situación ahí en Córdoba. Eh, Comía de lo que le daban, vendía diarios, un día diario le tuvo un poco de lástima y le daba 5 o 6 diarios y él salía por ahí a venderlos y se ganaba algunas monedas, pasó hambre, mucho hambre, hasta que después un tío creyente los recoge a él y a sus dos hermanitos, ¿no? Él era el del medio, para que tuvieran una casa y bueno, en esa casa se crió hasta que después ya se casó y todo lo demás. En ese contexto, mi padre en todas las carencias, lo que menos recibió fue amor. La calle es muy dura, ¿no? La calle es brava, la calle es salvaje, muy cruel. Así que cuando a él le tocó ser padre, y fue padre de 4 varones, yo soy el tercero y el más lindo e inteligente de los 4. Cuando a él le tocó ser padre, y yo ahora entiendo, ¿no? Qué difícil habrá sido para él.
Porque cualquiera puede tener un hijo, pero no todos pueden ser padres. Y ahora que uno se pone grande y tiene los hijos grandes y las experiencias de la vida lo han marcado, yo me acuerdo muchas veces, bueno, como ustedes saben, mi papá falleció cuando yo era muy chico, falleció en el momento de mi vida donde más lo necesitaba, ¿no? Pero Dios hizo así y se fue, me dejó en banda, dirían los chicos hoy. Y en el tiempo, lo que venía a mi mente siempre cuando pensando en mi padre era, nunca tuve un abrazo de él, nunca me dio un beso, nunca un gesto de cariño, de aceptación. Fue muy duro, después se hizo militar, porque en aquellos años era la forma de comer todos los días, no tanto por vocación, sino por necesidad. Y no recuerdo un gesto cariñoso hacia mí. Así que desde esa perspectiva yo tendría 1000 reclamos para hacer de la paternidad que viví en mi posición como hijo. Pero estudiando este texto, Dios me hizo pensar, aún siendo tu padre como era, supo hacer algunas cosas buenas. Entonces yo quiero rescatar 2 cosas, por ejemplo. Primero, mi padre me enseñó el valor del trabajo, porque él trabajó desde niño. Él fue un hombre trabajador. Llegó un momento en la historia de nuestra vida que tenía 3 trabajos, me acuerdo. Casi ni lo veíamos en la semana, porque alimentar 4 varones era muy complicado. Así que trabajaba y trabajaba y trabajaba. Así que él me dio ese ejemplo. Y yo me considero un hombre trabajador. Yo también trabajo desde chico, sobre todo desde que falleció mi papá. Y soy un hombre de trabajo que produce, porque también he recibido esta herencia, ¿no? De haber tenido un padre trabajador. Así que eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que fue como una reacción de mi padre. Al haber pasado en su infancia tanto hambre y tanta necesidad, él aseguró, mientras estuvo con nosotros, que la heladera siempre estuviera llena, ¿no? Porque era como una reacción muy fuerte de eso de no pasar hambre, como yo pasé cuando era chico, decía él. Así que lo segundo es que siempre hubo alimento en mi casa, siempre, siempre. Mi padre trabajó para que no nos faltara nada en términos del alimento y de la ropa y insistió para que fuéramos a la escuela y todo lo demás. Entonces, como que este texto a mí me ayuda a ver la paternidad de mi papá desde esta perspectiva. Si mi padre, siendo mal padre, sin embargo hizo algo bueno hizo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, como que vos y yo tenemos que tomar una decisión respecto de la paternidad que tuvimos desde nuestro padre, nosotros en nuestro rol de hijo. Todos los que estamos aquí, quizás algunos de ustedes tienen su padre vivo, otros no, no lo sé. Seguramente tenemos una lista de reclamos para decir, mira, papá, no hiciste esto o aquello, pero posiblemente una cosa podemos encontrar que hizo bien. Entonces lo que Dios está diciendo es, mira, si tu papá que no hizo todas las cosas bien, yo podría decir hoy, digo hoy, mi papá hizo lo que pudo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Recién en sus últimos años nos acercamos al Señor y hubo algún cambio, digamos, pero hizo lo que pudo. Entonces hoy mirando la vida para atrás y este texto, veo a Dios diciéndome, es verdad, tu papá no fue expresivo, nunca te dijo te quiero, nunca te abrazó, fue muy exigente, muy recto, en algunos casos, algunas veces muy violento, pero por lo menos te enseñó a trabajar y por lo menos nunca te faltó el pan en la mesa. Entonces quédate con eso. Me siguen lo que estoy diciendo, ¿no? Valoriza eso y trata de perdonar lo otro. Trata de perdonar lo otro. A veces no es tan sencillo, ¿no? Pero trata de perdonar lo otro, lo que faltó, lo que vos sabés que faltó. Jesús está diciendo aquí, miren, los padres son malos, no hay la paternidad perfecta, pero aún en la paternidad imperfecta, dice Jesús, algo bueno le dan a sus hijos.
Así que lo tercero que yo rescato en este Día del Padre es eso, es de que demos gracias a Dios por nuestros padres. Yo estoy seguro que al menos una cosa buena hicieron, por lo menos. Yo estoy seguro que más de una, pero por lo menos hay una sola cosa que seguro vos podés recordar que Él hizo buena hacia vos. Porque así Jesús lo establece, ¿no? Es como, si no, no podemos entender el texto del Antiguo Testamento donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que te sea de bendición. Uno tendría una lista y decir, no, ¿cómo lo voy a honrar? Mirá lo que hizo, mirá lo que me hizo, mirá lo que no me dio, mirá lo que papá, etc. Tendríamos una gran lista. Sin embargo, ese principio está ahí arriba y nadie lo puede volar, nadie lo puede quitar. Es un principio espiritual. Así que recordemos a nuestro Padre desde esta perspectiva. Y lo tercero que quiero decir, lo cuarto, perdón, para ir terminando, dice el texto en 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Lo cuarto que yo quiero destacar hoy sobre la paternidad es que la paternidad de Dios nos da esperanza hacia el futuro. Porque el texto dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Así que eso nos da esperanza para el futuro. Tenés la paternidad de Dios sobre tu vida. Qué maravilloso. Tenés la paternidad de Dios sobre tu vida. Qué maravilloso. Tenés a alguien que hizo el compromiso de cuidarte. Seas jovencito. Bueno, acá no hay nadie jovencito. Bueno, menos Adam. Estoy hablando de toda una manga de viejo, pero no importa. Pero eh, tenés la paternidad asegurada de Dios sobre tu vida para los años que vienen. Dios te quiere seguir formando, Dios te quiere seguir bendiciendo, Dios te quiere seguir ayudando a progresar, Dios quiere seguir acompañando tu corazón, Dios quiere cuidar tu salud, Dios quiere que disfrutes la familia, lo que tenés en tu casa, Dios quiere formar tu familia, Dios quiere bendecir tus hijos, quiere bendecir tus nietos, Dios quiere que seas feliz. Acá dice, la paternidad de Dios, dice Pedro, bendito sea el Dios y Padre porque nos hizo nacer de nuevo para una esperanza, y la esperanza siempre tiene que ver para el futuro, no tiene que ver con el pasado. Entonces, en el buen sentido es como, aprovechemos eso, aprovechemos que tenemos un Padre que hoy, tenga la edad que tenga, ¿no? Tengas 20, tengas 30, tengas 40, como en mi caso, 35, mirá para adelante y mirá qué bueno, tengo esperanza con la paternidad de Dios sobre mi vida, tenga los años que tenga. Y es más, haya vivido la experiencia que haya vivido con mis verdaderos padres biológicos, ahora la historia puede ser diferente. Es cierto, es muy poco probable, perdón, lo voy a decir así, es muy probable que Dios quiera sanar tus heridas respecto de la paternidad que viviste. Es muy poco probable que Dios borre las cicatrices, porque las cicatrices cuando vos las mirás te hacen recordar. Y la cicatriz te hace recordar que la herida no está ahí, sino que hay una cicatriz. Y sobre esa cicatriz, Dios nos pide que maduremos. Y sobre esa cicatriz, Dios nos dice, no repitas los errores que hicieron sobre vos. Si te toca ser padre, o si te toca ser abuelo, o si te toca ser tío, desde tu rol de paternidad en términos de cuidado, guía y todo lo demás, la cicatriz nos ayuda a entender, no repitas esos errores. Sé mejor, sé más maduro, marca camino de bendición sobre la descendencia que viene. Así que en ese sentido tenemos esa esperanza viva. Qué maravilloso, qué maravilloso. Así que termino con esto. La paternidad es un gran desafío. Tenemos la paternidad de Dios sobre nuestra vida, perfecta. Una paternidad que aunque Dios está súper interesado en darnos todo lo que necesitamos, Él nos dice, pero miren que la prioridad no es todo lo que les puedo dar.
La prioridad es que yo quiero ser padre para ustedes y quiero que ustedes sean hijos para mí. Esa es la prioridad. Lo segundo es que Dios quiere formarnos como el alfarero hace con el barro. Y eso habla del compromiso que Dios tiene sobre nuestra vida. Él está comprometido para que seamos mejores personas, para sanar nuestro corazón, para formar nuestro carácter, para darnos siempre oportunidad cuando nos equivocamos. Lo tercero, miremos lo que los padres malos, lo bueno que han hecho algún padre malo sobre nuestra vida. Como dijo Jesús, aún el padre más malo, algo bueno habrá hecho. Entonces, perdonar lo que no funcionó, entenderlo de la perspectiva, hizo lo que pudo, así fueron las circunstancias, perdonar, bendecí, permití que Dios sane tu corazón si algo pasó, si algo no tuviste, si algo te faltó. Pero fíjate en que eso del pasado sea una cicatriz, no una herida, que te impida vivir esto último, de que la paternidad de Dios nos da esperanza hacia el futuro. Dios sigue interesado en ser tu padre. Dios sigue interesado en que vos seas su hijo. Dios sigue interesado en amarte y en cuidarte como nadie jamás en el mundo va a poder hacer. Con el amor perfecto de Dios. Amén. Quiero que habiliten sus micrófonos. Así terminamos ahora.